A ver, a ver. Antes de iniciar con movimientos más avanzados como estos, tal vez, aquí, vamos a empezar hoy con movimientos más sencillos. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos preparando? A ver, esta cámara que esté bien aquí. Si me dejan saber, si me escuchan bien. Y vamos a empezar a mover los tobillos. Todo esto es una sesión de movilidad articular antes de ir a dormir. Entonces, miren, muy sencillo. Esta sesión es para todos los niveles, para todas las edades. Miren, algo tan sencillo como mover los tobillos. Entonces empezamos a mover los tobillos despacio hacia un lado y hacia el otro. Vamos despacio. Esto es una sesión para liberar esas articulaciones. Y vamos hacia atrás y hacia adelante. Bien despacio, al nivel que cada uno de ustedes pueda. Esto es una sesión otra vez para antes de irnos a dormir. Aquí. Si me escuchan bien, déjenme saber, escríbanme un mensaje. Y miren lo que vamos a hacer aquí. Hago punta de pies y voy a tratar solamente de mover los deditos de los pies. Mira, hacia atrás, solamente los dedos, manteniendo la punta. Y hacia abajo. Hacia atrás, vamos a mostrarles aquí del lado. A ver si alcanzan a ver mejor. Mira, hago punta de pies primero y luego solo los dedos hacia atrás. Solo los dedos. Hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. A ver, atrás y adelante. Eso es. A ver, ¿qué me están escribiendo aquí? Eso, déjenme saber si me escuchan bien ahí. Bueno, seguimos moviendo los deditos de los pies. Atrás y hacia adelante. Solo los dedos. Listo. Eso es. Pongamos los codos en el piso o lo pueden hacer contra una pared y vamos a empezar a mover las rodillas. A ver qué me enviaron aquí. ¿Me escuchan ahí? Bueno. Movimiento de rodillas. A ver. Así, como una bicicleta. Bicicletas. Pueden poner la espalda contra una pared, contra una silla, contra un mueble, contra la cama. Y hacer, o incluso acostados en la cama pueden hacer este movimiento. Y hagámoslo hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien. Y ahora una rodilla a la vez. Estiro y doblo. Como si fuera a tocar la cola con el talón cuando doblo la rodilla. Y cambiamos. A veces suenan las articulaciones porque hay aire atrapado en las articulaciones. Entonces por eso también el movimiento es tan bueno. Porque nos ayuda a lubricar. Arriba y abajo. Eso. Bien. Plantas de los pies juntos. Y vamos las rodillas hacia abajo y hacia arriba. Vamos despacio primero. Vamos a hacerlo aquí. Como una mariposita. Hacia arriba y abajo. Mariposas. Y luego vamos a mantener la posición donde más puedan llegar. Y ahí hacemos balanceos pequeñitos. Así. Eso es. Balanceos. Hay un movimiento básico que me gusta mucho y es el que vamos a hacer a continuación. Si ya han visto los videos anteriores, saben a cuál me refiero. Las manos van a ir atrás, los dedos mirando hacia atrás en el piso, doblo las rodillas, talones cerca a la cola, levanto la cola y llevo las rodillas hacia adelante, miren, aquí. Así de sencillo es este movimiento. Adelante y atrás. Adelante
y atrás. A ver qué me está diciendo ahí. Adelante y atrás. Si desean pueden compartir este en vivo con otras personas para que más personas se puedan unir ahí. Ok, adelante y atrás. Estamos empezando bien despacio, pero si alguno de ustedes puede ir más hacia adelante, incluso a llevar las rodillas hacia el piso. Miren que cuando voy hacia adelante levanto los talones y luego atrás. Hacia adelante levanto los talones. A ver si le muestro de lado. Manos atrás, talones hacia la cola, levanto la cola y voy hacia adelante, miren, aquí. ¿Sí ven cómo se levantan los talones? Entonces ahí estoy moviendo, miren, dedos, tobillo, rodilla, cadera y estirando el hombro. Me encanta este movimiento. Y es básico. Adelante. Cuando voy hacia atrás, levanto la punta de los pies. Y cuando voy hacia adelante, levanto los talones. Entonces ya les decía, si alguno de ustedes puede llevar las rodillas hacia el piso, a medida que vamos soltando cada vez más. E incluso aquí pueden llevar las manos un poco más hacia atrás y vamos a estirar mucho más ese hombro. Pero vamos despacio. No debe haber dolor, pero sí se siente más el estiramiento. Ahí. Y vamos adelante y atrás. Respiramos profundo. Todo esto antes de irnos a dormir. Y les aseguro que van a dormir muchísimo mejor. Hagan estos movimientos conmigo. Si no pueden ir tan hacia adelante, pues miren, aquí nomás, incluso este movimiento, despacito. Y poco a poco van llevando esas rodillas más hacia adelante. Rodilla hacia adelante. La idea es que la rodilla pase por delante de la punta del pie, que se vaya bien hacia adelante. Esa es la idea con este ejercicio. Adelante y atrás. Ok, volvamos al frente. Muevan las muñecas un poquito. Aquí. Primero miren, lado a lado. Entonces la manera que lo hago es entrelazo los dedos y muñecas lado a lado. Eso es. Ahora extiendo los dedos. Dedos extendidos y vamos muñecas a un lado y al otro. Aquí. Eso es. Y ahora los dedos. Miren cómo hago este ejercicio. Subo una mano y doblo acá estos dedos. Luego cambio. Estiro. Subo la otra mano y doblo estos dedos. ¿Lo vieron? Estiro. Subo esta mano. Doblo los dedos. Estiro y ahora lo tratamos de hacer seguido, miren. Pum. Eso es. Moviendo esas articulaciones de los dedos. Dedos. Y ahora abriendo y cerrando. Artritis en las manos, este ejercicio. Pum. Abriendo y cerrando. Eso es. Vamos hacia atrás. Pongo las manos atrás si desean poner las manos como un apoyo o si desean estar recostados contra una pared. La idea es que vamos a hacer este movimiento que se llama 90-90. Dejo caer las rodillas hacia un lado y hacia el otro. Bien despacio, hasta donde lleguen. Si no llegan hasta el piso todavía, pueden llegar hasta acá. Mover despacio. La idea es girar un poco el tronco y dejar que las rodillas vayan hacia el piso. Miren que incluso la cadera se levanta cuando voy rotando esta parte y aquí hago una rotación interna de cadera con esta rodilla, con esta pierna que está acá. Y luego cambiamos. Voy lado a lado. 90-90. Y voy girando. Algunos de ustedes tal vez puedan llevar las manos más hacia adelante y hacerlas de acá, miren.
Casi que voy poniendo la punta de los dedos solamente. Aquí. Déjeme saber que TikTok me está diciendo aquí algo. Ok, perfecto. Bien. Entonces seguimos aquí, 90-90. Y después voy girando más el tronco y puedo levantar un brazo. Miren. Giro y levanto el brazo. Para esta sesión realmente no necesitamos equipos. Aquí, bueno, si quieren usar tal vez una colchoneta de yoga, lo pueden hacer. Yo aquí estoy literalmente en el piso, en la alfombra. Y ahí, lado a lado. Vamos despacio. Eso es. Ahora, separo las piernas y llevo las rodillas hacia adentro y atrás. Rotación interna de rodilla. Hasta donde alcancen a llegar. Si pueden poner las rodillas juntas, perfecto. Y mantengo. ¿Qué me dicen aquí? ¿Es normal que truenen los huesos? Sí. Bueno, sí es normal. Les explicaba al principio que muchas veces es aire que se encierra en la articulación. Entonces por eso a veces suenan las rodillas. Ahí sonó. A ver. O la espalda, como me estás diciendo ahí que te suena. Sí. Bueno, vamos aquí, rotación interna. Por eso hay que hacer muchos de estos movimientos. Porque esto ayuda a lubricar la articulación. Y puede que no se vea como mucha cosa, pero la constancia de hacerlos seguido es que va a ayudar muchísimo. Porque así mismo es que llegan las enfermedades crónicas. Uno no se da cuenta cuando empezó, por ejemplo, una artritis en las manos o un dolor en la espalda. Es muy difícil. O sea, si es un golpe, sí, uno se dio cuenta que fue un accidente o algo así. Pero una enfermedad crónica, una artritis o una parálisis o una restricción de movimiento así, eso se da a través de muchos años. Entonces lo mismo, estos ejercicios ayudan mucho, aunque no se vea como algo tan complejo, pero si lo hacen constantemente va a ayudar muchísimo. Ok, vamos a levantar un poco la cadera, aquí, arriba y abajo, bien despacio. Que eso está muy fácil para mí, Rob. Bueno, si está muy fácil para ustedes, levanten mucho más y abajo. Bien arriba y abajo. Todavía está muy fácil para mí, entonces hágalo con una rodilla arriba y abajo y vamos cambiando. Cualquiera que sea el nivel, que se sientan más cómodos. Eso es. Arriba y abajo. Muy bien, descansen ahí. Mi ejercicio favorito de todos estos movimientos se llama el squat, que es esta posición. Tratar de poner los talones en el piso y bajar aquí, que es realmente, no sé si llamarle ejercicio, porque esto realmente es una posición básica que todos llegamos a tener cuando fuimos niños, pero que la perdemos por sentarnos en tantas sillas. Pero miren, vamos a hacer algunos movimientos para poder llegar a esta postura, si es que ya todavía no llegan a eso. Entonces, miren, aquí principalmente necesitamos flexibilidad de tobillo para poder hacer esto. La rodilla es un poquitito más sencillo, no digo que del todo, y después la cadera. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a colocar el apoyo que ustedes quieran. Pueden poner libros, pueden poner una cobija aquí debajo de los talones, pueden poner bloques o incluso se pueden hacer contra una pared. O incluso lo pueden hacer así nomás, miren. Bajen a un squat y levantando los talones. Porque es que los tobillos es de la principal restricción que tenemos en esta posición. Entonces suban los talones y vamos a mantener esta postura. Para los que puedan, entonces bajen los talones y llegamos al squat. Como les quede más sencillo. Y aquí empezamos a mover la cadera despacito, miren, de lado a lado. De lado a lado. Les queda muy difícil hacer esto, entonces coloquen las manos en el piso. Coloquen las manos en el piso o adelante y movemos la cadera. Les queda muy fácil, entonces separen las rodillas con los codos
y vamos moviendo. Para cualquier nivel en el que estén les puede servir esto, así que vamos moviendo, lado a lado. Les prometo que van a mejorar muchísimo esa flexibilidad de cadera, de rodilla, de tobillos. Van a poder moverse mucho mejor, pero hay que hacer estos ejercicios. Entonces ya saben, en cualquier nivel en el que estén, giro esa cadera. Wow. Ahora aquí un poquitito más de nivel. Voy a tratar de bajar una rodilla hacia el piso, hacia donde lleguen. Hasta ahí nomás, perfecto, vamos con la otra. Aquí miren, bajar la rodilla hacia el piso. Para los que puedan, entonces tratar de bajar todas las rodillas hacia el piso. Despacio, despacio, no traten de hacerlo tan rápido si todavía no tienen este movimiento. Miren que aquí yo lo estoy haciendo incluso sin poner las manos en el piso, pero si necesitan, pongan las manos atrás y miren, bajen aquí, es mucho más fácil a bajar esa rodilla. Que no llega todavía al piso, bueno, un poquitito nomás atrás. Miren que ahí estoy haciendo mi squat, incluso con las manos atrás, queda más fácil. Entonces no hay excusa. Y ya saben, para los que puedan, pues sin manos, y hacia adelante y hacia atrás. Ah, esto es una belleza, esto es una belleza. Hay que hacerlo seguido. Bien, hacia adelante y hacia atrás. Ok, siguiente, vamos a arrodillarnos aquí. Uy. Pies separados al ancho de la cadera, rodillas separadas al ancho de la cadera. Y vamos a ir un poquitito hacia atrás, miren esta posición, y hacia adelante. Si les molesta las rodillas, pongan un apoyo, una cobija o algo así para amortiguar. Les voy a mostrar de lado. Miren, el empeine está en el piso. ¿Lo podemos hacer así, de esta manera, con la bola del pie en el piso? Sí, pero empecemos por ahora aquí. Y miren, despacio, atrás y adelante. A ver quién puede hacer este ejercicio. Atrás y adelante. Vamos a empezar bien despacito. Que les duele mucho el cuádriceps o sienten mucho estiramiento aquí en el psoas ilíaco, este músculo. Si es verdad, lo pueden hacer incluso manteniendo las manos apoyadas en una silla o contra la pared y vamos bajando despacio. Si tienen dolor de rodilla, este ejercicio es el que hay que hacer. Todos los días, un poquitito. Rob, eso está muy fácil. Bueno, entonces bajen un poquitito más. Y sí, si lo están preguntando, la idea es sí, llegar hasta el piso. Bajamos y arriba. Vamos y arriba. Vamos a dividir este movimiento en lo siguiente. Para los que puedan, tratar de poner la cola en el piso, miren. Y otra vez arriba. Todavía no puedes llegar a ese nivel, entonces coloca una almohada o simplemente baja hasta aquí nomás y vuelve a subir. Este movimiento es esencial. Si ya tienes el nivel para llegar hasta abajo al piso, a sentarte y arriba. Abajo y arriba. Sin que haya dolor, pero que sí se sienta ese estiramiento. Arriba. Realmente para mí esta ya es una posición de descanso. Generalmente me siento así. Y miren a sus hijos o a niños pequeñitos y van a ver que la mayoría se sientan así. Muchos. Esta es la postura de descanso. Es una postura muy natural. Aquí, llegar a esta posición. Y arriba. Entonces, miren que estamos dividiendo la postura. Porque, a ver, cuando ya vamos un poquito más avanzado, la idea es que podemos llegar hasta el piso. ¿Sí? Y voy subiendo, pero no lo hagan, o sea, vamos despacio. Les estoy mostrando lo que podemos llegar a hacer, pero vamos despacio. Por ahora, subiendo y bajando. Voy a hacerme un poquito más atrás aquí. Que vean bien el movimiento. Entonces,
bajo la cola y subo. Entonces, empezábamos con este, ¿no? Atrás. Y entonces estábamos partiendo el movimiento de bajar la cola. La idea es, sí, llegar solamente con esta postura. Hasta atrás. No les miento, es difícil. Esa postura es difícil, es compleja, pero es supremamente terapéutica. Ayuda muchísimo a fortalecer los músculos que están alrededor de la rodilla, también el cuádriceps, sí, abrir el psoas ilíaco, abrir la parte frontal del cuerpo. Es un ejercicio maravilloso, pero hay que hacerlo constantemente. Por eso les digo, si solo están empezando aquí, perfecto. Este ejercicio se llama no sé, estoy pensando el nombre en español. En inglés es Reverse Nordic, como nórdico reverso. Algo así, búsquenlo así. Así lo pueden encontrar. Y la idea es, a ver si puedo llegar hasta. Respiro y voy atrás. Todavía se siente muchísimo acá. Y arriba. Es un trabajo brutal en esos cuádriceps, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente, despacio. De rodillas. Estiro una pierna hacia atrás, mostrémosle acá de lado, pierna hacia atrás. Y voy a llevar ese tobillo hacia atrás y hacia adelante, aquí, bien despacito, como para descansar de los ejercicios anteriores que hemos hecho. Y vamos cambiando de pierna, adelante y atrás. Traten de mantener la rodilla extendida, por ahora. La rodilla atrás, ¿no? La que está adelante sí está doblada. Adelante y atrás. Y vamos cambiando de pierna. Y descansamos. Cuando digo descansamos, siéntense en cualquier postura en la que ustedes puedan descansar. Yo descanso en esta postura, porque ya he venido haciéndola durante muchos años. Entonces ya esto para mí es una posición de descanso. Tal vez para algunos de ustedes esto sea una posición todavía muy complicada. Entonces siéntense, no sé, piernas cruzadas, una pierna extendida, la otra doblada. Esto cuando diga posición de descanso, cuando diga descansemos. Entonces descansen en la postura que se sientan bien cómodos. ¿Ok? Seguimos. Nos vamos a sentar con las rodillas extendidas. Entonces voy a ir a esta postura. Si algunos de ustedes tienen más restricción de movimiento en sus articulaciones, esta solita postura va a ser compleja. Sentarse así nomás. Entonces apóyense contra una pared. A ver, yo lo hago aquí recostado contra. Yo me puedo recostar aquí y mantengo las rodillas extendidas o contra la pared. ¿Listo? Pero si lo pueden hacer sin ningún apoyo, entonces rodillas extendidas y vamos derechito. ¿Ok? Siguiente. Vamos a llevar el tronco hacia adelante y hacia atrás, hacia donde alcancen. Las manos van a ayudar porque puedo colocar las manos sobre los muslos, adelante de las rodillas, en la tibia, tobillos o incluso en los pies o incluso que lleguen a pasar los pies. Entonces, en el nivel en el que estén. Y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Respiro y voy hacia adelante y hacia atrás. Y voy llevando. Eso es. Y vamos a pensar en que cuando vamos hacia adelante lo que quiero hacer es sacar el pecho. ¿A qué me refiero con eso? No solamente jorobar, esto se llama más como redondear la espalda. No quiero solamente eso, por ahora vamos a hacer este movimiento. Pecho adelante y atrás. Así sea solamente este pedacito, este poquitito. O bien hacia adelante cuando vea. El pecho, tratar de sacar el pecho lo que más pueda. Si lo hacen, van a sentir cómo se estira mucho más
el músculo isquiotibial, detrás de la pierna. Lo van a sentir mucho más. Por eso vamos despacio, adelante y atrás. Esta forma de entrenamiento que les estoy mostrando, o de movimiento mejor, que les estoy mostrando en esta sesión, va más enfocado a la movilidad articular. Y por eso ven que yo casi no mantengo las posiciones tanto tiempo, solamente estoy haciendo balanceos, voy hacia adelante y hacia atrás, lo mantengo hacia atrás. En otras sesiones que hagamos, tal vez les voy a mostrar otras técnicas donde pueden mantener la postura un poco más, que uno se queda aquí ya manteniendo la postura, pero por ahora vamos respirando despacio y atrás. Ahora separemos las piernas al nivel al que ustedes se sientan cómodos. Puede ser acá, todavía si desean pueden estar recostados contra la pared, o mostrarles aquí para que vean bien las piernas. Separen las piernas hasta donde ustedes lleguen. Aquí, nuevamente hacia acá. ¿Ok? Mantengan las rodillas extendidas. Yo aquí estoy haciendo puntas de pies. A ver, les muestro. Aquí flexiono. Aquí flexiono los pies. Aquí hago punta de pies. Hagamos punta de pies por ahora. Y otra vez voy a hacer mi pequeño balanceo hacia adelante y hacia atrás. Lo que hacíamos con las piernas juntas, pero ahora separando las piernas. Adelante y atrás, miren. Y otra vez hago el truco le llamo, de sacar el pecho. Casi como si estuviéramos pensando en arquear la espalda, por decirlo de alguna manera, para sacar más el pecho. Entonces al hacer eso, al sacar el pecho, la cola también va hacia atrás, hacia afuera. Y va hacia adelante y hacia atrás. Uy, ahí me sonó la cadera. No sé si escucharon. Hacia adelante y hacia atrás. Entonces voy hacia adelante y hacia atrás. Si se sienten bien, las manos pueden ir aquí, miren, en la cadera. Y esto me ayuda a empujar la cadera hacia abajo, hacia el piso. Y cuando va hacia adelante, saco el pecho. Saco el pecho. Ahí les voy dando tips despacio, porque hay muchas correcciones que se hacen aquí, como van los hombros, las manos, los codos, las rodillas. Pero hagámoslo sencillo. Vamos hacia adelante y hacia atrás. Saquen un poquito el pecho. Adelante y atrás. Para mis amigos que son un poquito más avanzados, entonces, bonito, vamos más hacia adelante y hacia atrás. Un poquito más, entonces manos hacia adelante, bien hacia adelante y atrás. Y vamos respirando. Entonces, inhalo, exhalo y atrás. Inhalo, exhalo, atrás. Para los que quieran, puedan, llevemos la frente hacia el piso y atrás. Frente al piso atrás. Rob, eso está muy sencillo. Entonces la nariz al piso. ¿Pueden más? Entonces la quijada al piso. La idea realmente en este ejercicio es, digamos que una de las metas de este ejercicio es llevar en últimas el abdomen al piso. A ver si puedo mostrarles. O sea, no solamente la frente, la nariz, la quijada, el pecho, sino al final el abdomen al piso. Así que a veces lo hago con algunos clientes que están más gorditos, ¿sí? Entonces literalmente poner el abdomen ahí nomás fácil. Entonces me dicen, ya llegué a la meta. Y bueno, pues no, la idea es que alarguemos esa espalda y vayamos lo más hacia adelante posible. Y sí, aquí trato de poner el abdomen al piso. Y voy atrás. Y voy haciendo el movimiento aquí consecutivo. Voy hacia adelante y hacia atrás. Bien, ahora vamos a empezar a movernos de lado a lado. Miren, despacito, miren. Caer hacia un lado y hacia el otro. Para los que hasta ahora están llegando o me acabaron de escuchar, ya saben que las piernas pueden ir a nivel que ustedes se sientan cómodos. Aquí o más separadas o a nivel en el que se sientan cómodos. Y vamos hacia un lado y hacia el otro. Respiro. Trato todavía de sacar el pecho para alargar la espalda, para estar bien estiraditos. Hacia un lado y hacia el otro. Oh, una belleza. Cadera.
Movimientos de cadera, poderosos. Miren lo que voy a hacer aquí. Voy a meter un brazo aquí por dentro. Sí, si ustedes pueden poner solamente la mano, la palma de la mano va hacia arriba, pueden poner la muñeca, pueden poner el codo, donde se sientan cómodos. Y estando aquí voy a llevarle el otro brazo por encima de la cabeza. Y hago mis balanceos. Miren, aquí nomás. Este movimiento ya puede ser suficiente para algunos de ustedes. Otros de ustedes tal vez puedan bajar un poco más. Y voy. Y otros de ustedes tal vez puedan llegar hasta el pie. Agarro el piso. Pie. Subo. Subimos. Y subo. Y cambiamos. Vamos hacia el otro lado. La mano o el codo en el piso y va hacia el lado. Hacia el nivel en el que ustedes se sientan cómodos. Tocar el pie. Muy bien. Vamos a entrelazar los dedos. Aquí, entrelazo los dedos, volteo las palmas de las manos y voy a tratar de llevar esos brazos tan arriba como pueda. Más atrás, más, arriba. Y ahora miro hacia el techo, manténgalo ahí. Respiro, suban ese pecho y bajo. Bien, cambiemos el cruce de los dedos. Cuando digo cambiar el cruce de los dedos, me refiero a esto, miren. Primero tengo las manos, el cruce así, ¿sí o no? Con el dedo índice, que está arriba. Entonces lo voy a cambiar, miren, el otro índice queda por arriba. O sea, solamente esto. Pum, 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 pum. Y volvemos a hacer el movimiento. Entonces estoy acá, piernas separadas. Cambio mi cruce de los dedos, volteo las manos, inhalo y viene atrás. Inhalo un poquitico más y más atrás esos brazos. Y otra vez, repito, inhalo y subo esos brazos y la mirada hacia arriba. Mantengo y volvemos. ¿Se acuerdan del ejercicio base? Ejercicio básico, vamos a hacerlo otra vez. Doblo las rodillas, manos atrás y vamos hacia adelante y hacia atrás. Y tal vez, muchos de ustedes ya puedan llegar un poquitito más hacia adelante. De llevar esas rodillas un poquito más hacia adelante. Quizás, tal vez, esas rodillas tocan el piso. Tal vez. Es más, si me quieren escribir ahí, ¿cuántos de ustedes pueden tocar el piso con las rodillas? Después de que ya estamos un poquitito más calientes. Vamos. Y ahora vamos con el siguiente movimiento, que es que después de llevar las rodillas hacia adelante, voy a subir la pelvis y voy hacia atrás y bajo. ¿Lo vieron? Rodillas, pelvis, atrás y bajo. Como una onda. Atrás y bajo. Y bajamos. Adelante, subo la pelvis, atrás. Pueden sentir un estiramiento total en el cuádriceps, pero es una belleza, es que no tengo palabras para describirles la libertad de movimiento que se siente después de empezar a hacer muchos de estos movimientos. Pues se empieza uno a curar de muchas cosas, de muchos dolores articulares. El cuerpo empieza a funcionar mucho mejor. Sin contar todo el dinero que uno se ahorra en médicos, en pastillas, en tratamientos, en cirugías. Solamente con hacer estas cositas. Vamos. Y bien, descansen. Estiren las rodillas y descansamos ahí. Hay un ejercicio. A ver, mientras descansan les cuento una cosa. Me gusta hacer estos videos así en vivo porque les muestro realmente cómo es que yo me muevo, cómo es que hago mis sesiones, mis ejercicios, y me gusta mucho enseñar. Entonces, hay un ejercicio que me encanta porque
le ayuda a uno a sacar flemas. Cuando ustedes están enfermos, tienen gripa, principalmente cuando tienen gripa, o simplemente se sienten congestionados y sienten esa flema ahí que no les sale con nada, literalmente. ¿Y qué se pone a hacer la gente principalmente? Bueno, va a tomar medicinas, va a tratar de hacer algo para sacarlo. Les voy a dar un movimiento. Es una belleza, es una maravilla para sacar flemas. Me van a escribir ustedes ahí si lo pueden hacer y si les funciona, porque puede que no a todo el mundo le funcione. Les voy a mostrar el ejercicio primero y después les digo cómo podemos llegar a ese nivel. ¿Okay? El ejercicio es este. Voy hacia atrás, llevo las piernas atrás y mantengo. ¿Sí? Lo voy a mostrar de lado. A ver si me alcanzan a ver ahí. Sería acá. Entonces se llevan los pies por encima. Boom. Mantengo. Entonces algunos de ustedes estarán diciendo ahí, no, yo ni loco o ni loca puedo llegar a esa postura. Bueno, aquí es donde les voy a enseñar tips para poder llegar a esa postura. Entonces, primero, vamos a empezar a balancearnos un poquitito en la espalda. Entonces, me voy a recostar, agarro mis rodillitas y voy hacia adelante, hacia atrás. Mire, pequeñitito, bien pequeñito. Este puede ser el primer nivel para muchos, aquí. Y aquí va mi primera tarea. Bueno, realmente yo les dejo muchas tareas durante estos videos, pero una tarea. La tarea de hoy, para los que hasta ahora están empezando a hacer este balanceo, ya saben, para el movimiento que les acabo de mostrar, la primera tarea es que se puedan levantar de esta postura. Miren. Aquí, a rodar en la espalda. Por supuesto, sin que haya dolor, ¿no? No se me van a lesionar haciendo eso. Entonces vamos despacio, despacio, despacio. Y a tratar de, ¡bum!, levantarnos aquí. Y vuelvo a rodar en la espalda. Lo pueden hacer, alguien me escribía que si lo podían hacer en la cama. Y pues yo digo, pues de pronto, si la cama es muy bien firme, sí. Pero si es bastante acolchonadita, es más complejo. Deben hacerlo en algo más firme. Pongan su colchoneta de yoga o así como la estoy haciendo aquí en la alfombra. Y voy atrás. Miren, este ejercicio les va a ayudar de manera impresionante. Muchísimo, hay que hacerlo. Vamos, atrás y adelante. Yo les mostraba hace un momento que pero les mostraba, miren cómo llego a mi posición de squat, levantando la cola. Pero no hay que llegar hasta allá, simplemente aquí, miren. Y voy avanzando. Pueden incluso poner las manos, apóyense un poquitito las manos. Y vuelvo a rodar. Miren, me ayudo con las manos. Hasta que realmente no necesite las manos para subir al movimiento. Incluso ya pueden subir a su squat. Ok. Ese es, digamos, es como un nivel 1. Después, lo que vamos a hacer es empezar a hacer el balanceo un poquito más amplio. Entonces, voy como mi balanceo aquí atrás, miren. Y otra voy para adelante. Miren que ya mis rodillitas van llegando un poquitito más atrás. Atrás y adelante. Todo esto lo vamos haciendo con la respiración. Entonces, inhalo. Exhalo cuando va atrás y subo. Inhalo. Exhalo. Subo. Inhalo. Miren, no me lo van a creer. Bueno, si lo hacen, les aseguro que me lo van a creer. Y lo van a sentir, pero tengo unas ganas de sacar flema. Estoy como voy al baño a escupir. Porque empieza a limpiar muchísimo. No, mejor dicho, es que... Esto es en vivo. Pero miren que es una maravilla. Es una belleza. ¿Cuántas repeticiones hemos hecho? No hemos hecho ni 10 tal vez. Y ya
se empieza a sentir que empiezan a salir esas flemas. Por eso les digo, si se sienten enfermos, hay que hacer este ejercicio. Y si todavía no lo tienen, hay que aprenderlo con estas técnicas que les estoy dando. Y ya, una vez que lo hagan, me van a escribir si les ha funcionado o no. Entonces, otra vez, vamos atrás. Pero bueno, esta es la manera de empezar. Y ya después, pues ahora sí, van a hacerlo en el nivel en el que cada uno se sienta cómodo, pero ya yo voy a llevar totalmente las piernas bien hacia atrás. Y ya cuando el cuerpo empieza a soltar mucho más, lo pueden hacer incluso con las rodillas extendidas. Pero miren, aquí yo empiezo rodillas dobladas y al final extiendo, toco el piso y vuelvo adelante. ¿Ok? No se me emocionen hacerlo tan rápido si todavía no lo tienen. Empiecen despacio. Pero hay que hacerlo de forma constante. Todos los días un poquitito esto. Ahí. A mí me gusta mucho hacerlo así en la noche. Porque en la noche lo van a hacer mucho más fácil. El cuerpo está mucho más caliente de todo lo que hicimos en el día. Miren, yo empiezo a hacer eso y... Incluso algunos de ustedes van a sentir ganas de toser. Escríbame ahí si les da ganas de toser. Es otra vez eso, ese sistema de eliminación de flemas que se empieza a activar y quiere uno como escupir. Lo pueden hacer. Eso. Síganlo haciendo así despacio. Entonces vamos despacio. Respiro profundo. Y voy atrás. Inhalo. Y voy atrás. Tienen gripa, congestión nasal, tienen dificultad para respirar, la gente que sufre de asma, ¿les va a ayudar? Sí. Háganlo, empiecen despacio, ya saben, no es que van a decir que esto ya los va a curar del todo, no. Pero hay que ir de manera progresiva. Y lo van a ir sintiendo. Cómo se va limpiando cada vez más el cuerpo. Para mis amigos que están un poquito más avanzados, entonces vamos a hacer el siguiente. Sigan haciendo este ejercicio despacio. El siguiente es, voy a llevar las piernas hacia atrás. A ver si les puedo hablar en esa posición. Aquí les muestro. Llevo las piernas hacia atrás. Y miren, los brazos van a ir hacia el lado contrario. Entrelazo los dedos y apoyo los brazos en el piso. Y aquí me voy hacia atrás, adelante. ¿Es más avanzado? Por supuesto que sí. Entonces, no lo van a intentar hacer si todavía no llegan a ese nivel. Pero me gusta mostrarles varios niveles para que muchos de ustedes puedan aprovechar esta sesión. Entonces, en el nivel en el que se encuentren. Yo voy a hacer ese último, a ver si les muestro aquí de frente. Ese último que les acabo de mostrar. Entonces, los brazos van atrás, piernas extendidas. Y aquí va hacia adelante y atrás. Y wow, se siente. Ese ejercicio solito, bueno, ya vieron, yo hago muchos ejercicios durante mi sesión, pero ese ejercicio yo lo repito muchísimo, mucho. Si ustedes me preguntan cuántas veces, yo diría que yo hago por ahí unas 100 veces de ese ejercicio. También, por supuesto, dependiendo cómo me sienta, a veces no hago tantas, a veces hago más. Y a veces, otra vez, como me esté sintiendo, si me siento de pronto un poquito más congestionado, ese ejercicio es mi medicina. Hago. Entonces, cada vez que yo hago ese ejercicio, lo repito como les he mostrado. Literal, me tengo que ir al baño a escupir, así como lo hice hace un momento.
Y bueno, ya saben, uno trata de sacar muchas más cosas. No lo hago ahí en vivo para no que no suene tan feo. Pero otra vez. Bueno, y para mis amigos que están un poquito más avanzados de esto, entonces, al final, después de que ya tengo, a ver, les muestro aquí, mis rodillitas, piernas arriba, entrelazo los dedos, brazo abajo. Hago el movimiento atrás y adelante, miren, muchas veces. Pero para los que quieran ir un poquitito más allá, al final doblo las rodillas. Uf, y hago el balanceo. Uf. Esto es medicinal, muchachos. Esto es una medicina que, por supuesto, no la inventé yo. Miren, ¿sí ven? Estoy que me voy otra vez a escupir. Es, es, eh, es mágico. Funciona. Me funciona a mí. Quisiera ver que les funcione a ustedes, sí. Y si les empieza a funcionar en estas sesiones, escríbanme. Porque esa es la idea, que esto les ayude, que les sirva. Yo voy a volverlo a hacer porque ese ejercicio me encanta, me hace sentir muy, muy bien. Y otra vez, miren la hora que es. Aquí son las 11:36 de la noche. O sea, estoy haciendo todo esto que estoy haciendo antes de irme a dormir. Y ya a medida que voy haciendo más estos ejercicios, primero que todo voy soltando más, mi articulación va soltando más, pero ya empiezo como a caer en un estado de sueño. Y lo tienen que comprobar, van a dormir de una forma maravillosa. O sea, van a ahorrar dinero en ¿cómo se llaman estas medicinas para dormir? Bueno, si sufren de insomnio y demás, no van a tener que gastar más dinero en eso. Van a hacer estos ejercicios y van a dormir muy, muy bien. Y si sienten, ya saben, congestión, están agripaditos y demás, ya saben este ejercicio. Voy a volverlo a hacer. Me encanta. Entonces atrás, vamos, todos. Adelante y atrás. Estoy que toso más. Y al final doblo las rodillas. Estiro. Y vuelvo adelante. No sé cómo poner esto en mute para que no me escuchen, porque tengo que ir a escupir otra vez. Y, wow, empiezo, o sea, siento que ya puedo respirar mucho más profundo, más. ¿Cómo quisiera que puedan llegar a sentir eso? Entonces, ya saben, no se me van a asustar si de pronto hacen este ejercicio y empiezan a toser muchísimo, como que es la magia de este ejercicio. Empieza a liberar esas vías respiratorias de una forma impresionante. Ok, descansemos un poquito. Descansemos de esta manera. Relajen las piernas. Yo no estoy seguro si estos videos en vivo quedan ahí guardados. No estoy seguro. Por si lo quieren volver a ver y que repitan los ejercicios. Igual voy a estar saliendo en vivo más seguido. Hoy estoy por aquí en TikTok. Generalmente estoy en vivo en mi canal de YouTube. No sé, ahí voy mirando. Vamos despacio.
No sé ya cuánto llevo en vivo aquí. Cuando yo estoy acá solito o con algunos de los amigos míos con los que estiro, aquí yo me puedo quedar 1 hora. Oh, Guadalupe dice que también. Le funcionó, qué bien. Qué bien, es que en verdad funciona como magia, como que wow. Bien, les decía, yo cuando me quedo acá solo, yo puedo durar horas acá estirando, haciendo estos movimientos muy despacio. Miren cómo empezamos la sesión, despacito, despacito, moviendo muy despacio las articulaciones. Y va uno soltando y va haciendo cositas más avanzadas. Los voy a llevar hacia una posición que se llama flor de loto. La gran mayoría de personas del mundo no la pueden hacer, pero otra vez voy a tratar de llevarlos paso a paso. Miren, vamos a extender las rodillas, doblo una rodilla y pongo un pie, puede ser a nivel del tobillo, miren ahí, un poquitico más hacia la rodilla, no sobre la rodilla, sino debajo de la rodilla. Y luego podemos llevarlo por encima de la rodilla, hasta donde se sientan bien. Si aquí nomás se sienten cómodos, listo, empecemos a bajar y a subir la rodilla, como si la llevase hacia el piso. Pero algunos de ustedes que sé que pueden hacerlo, van a llevar el piecito más hacia arriba, hacia la cadera. Miren, y acá bajamos la pierna. No, todavía no puedo llegar hasta allá. Listo, no importa, devuélvase. Aquí nomás, mire, aquí. Así como cuando nos sentamos en una silla y cruzamos la pierna, y hacemos este movimiento. Pero lo hacemos aquí, sentaditos, al nivel en el que ustedes se sientan cómodos. Y vamos haciendo este movimiento despacio, despacio. ¿Qué estamos haciendo acá? Flexión de rodilla, estamos trabajando la cadera, la flexibilidad del tobillo y vamos haciéndolo, por supuesto, con ambas piernas. A veces una pierna nada más que la otra. Si les ha sucedido, un lado es más flexible que el otro. Para mí me queda más fácil esta rodilla, ¿se alcanzan a ver? Es como más facilito que baje. Esta me cuesta un poquitito más, un poquitito, pero siento ahí que tengo que trabajarle de pronto más a esto. Y vamos bajando y volvemos a hacerle acá. Y ya saben, vamos haciendo balanceos, micromovimientos, movimientos pequeñitos. Y vamos cambiando, las manos pueden ir atrás, en apoyo, o si se sienten bien pueden llevar ya las manos hacia adelante y cambiamos, boom, hacia adelante y cambiamos hacia adelante hasta donde lleguen, ¿ok? Entonces, algunos de ustedes tal vez llegaron solamente hasta aquí o incluso más abajito, bien. Entonces vamos a cruzar las piernas, miren así, cruzaditas. Y aquí viene otro nivel. Algunos de ustedes tal vez puedan solo cruzarlas un poquitito, ahí, o incluso con las manos atrás, bien, no importa. Vamos a empezar a hacer esto. Cruzamos las piernas y luego cruzo manteniendo la otra por delante. Miren, cambio. Entonces pongan las manos atrás y hagan este cambio. Esto. Solamente esto, miren. Boom. Y voy haciendo ese ejercicio. Respiro. A mí me gusta levantar los pies y hacer el cambio casi que en el aire. Y bajo los pies. ¿Sí lo alcanzan a ver? Boom. Boom. Pero también lo pueden hacer arrastrando los pies, miren. Aquí. Arrastro los pies. Y para mis amigos que puedan hacerlo un poquito mejor, con más rango articular, entonces más hacia abajo, los pies más pegados hacia la cola y voy haciendo este movimiento. Miren que acá estoy sin las manos ya, pero pueden mantener el apoyo si quieren. Y con el ejercicio que hacíamos antes, entonces vamos a tratar, para los que puedan, de llevar una pierna por encima. Puede ser acá en la rodilla, puede ser en el muslo, puede ser acá en la cadera. Y llegamos aquí a esta posición. En el nivel en el que ustedes, cada uno de ustedes pueda. Entonces voy cruzando. Pum. Aquí, todavía me toca acá. Atrás. Cambio. Y por supuesto, esto no es de un día para otro. Esto hay que darle, practicar todos los días. Se quieren mover mejor, quieren
sentirse mejor, quieren ahorrar dinero en médicos, medicinas y demás, tienen que entrenar conmigo, tienen que practicar conmigo y ver estos videos. Aquí, boom. Boom. Para los que estén un poquito más avanzados, pues les muestro posición de flor de loto. Entonces es lo mismo, una posición, una pierna que va acá y la otra que iría por delante. Y cambio, ahora la otra arriba y esta acá. Boom. La primera vez que yo vi esta posición, estaba en una sesión de masajes. Y la señora que me estaba dando el masaje era una señora como de 80 años. Y después del masaje nos invitó a tomar el té. Y la señora como de 80 años llegó y se sentó así a tomarse su té. Y yo no podía creer que una señora de esa edad pudiera hacer esta postura. Y yo nunca la había hecho. Y la hice ese mismo día porque, bueno, tal vez por mi background de que siempre he hecho actividad física y la gimnasia y demás. Y me senté, pero con mucha dificultad. Ella se sentó como que tan... Y yo ahí solo pude durar unos segundos y ya me empezó a doler hasta el alma. Pero ya para mí ya es una posición de descanso. Pero les estoy mostrando cómo pueden llegar a abrir esa cadera más. Pero entonces ya saben, hasta ahora están acá, listo. Empezamos así, mire, cruzando las piernitas así nomás. O un poquito más. Boom. O un poquito más. Boom. Aquí. O un poquito más, una pierna adelante. Boom. Luego la otra. Boom. Luego las dos. Chum, chum, chum. Hacia adelante. Sin que haya dolor, ¿no? Y después de que tengan la postura, cualquiera que sea, puede ser las piernitas aquí cruzadas, o acá, o en flor de loto, que esta es la posición de flor de loto. Entonces vamos a mantener la postura ahí. Respiro ahí. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos con las piernas separadas? Manitos en la cadera, ir hacia adelante, hacia atrás, pues lo volvemos a hacer aquí, miren. Hacia adelante, hacia atrás. Que me duele poner las manos en la cadera, pónganlas en la rodilla. Que me duele ahí, pónganlas en el piso. En el nivel que se sientan cómodos. Y vamos bajando hasta donde lleguen. Otra vez, trato de sacar el pecho y bajo, hasta donde lleguen. A mí me gusta ir bien hacia adelante. Aquí. Y por supuesto, cambio el cruce. Y lo hago también por el otro lado. Adelante. Aquí. Wow. Aquí donde estoy, está haciendo un frío tremendo. Estamos como a 25 grados Fahrenheit. Que esos son como, ¿cuánto? Corríjame si me equivoco, como unos menos 6 grados centígrados, más o menos, algo así. El caso es que, pues por el frío, yo soy muy friolento. A veces no me dan ganas de hacer los en vivos, porque me da frío. Entonces yo digo a veces, o cuando estoy solo, digo, ¿saben qué? Solo voy a hacer 10 minutos de movimiento, porque ya tengo frío, porque tengo sueño y demás. 10 minutos voy a hacer. Lo mismo pensé al hacer este en vivo de hoy. Dije, ay, ¿saben qué? Voy a mostrarles 10 minutos de estiramiento, de movimientos y de estiramiento, y no más, 10. ¿Ya cuánto llevamos? Ya llevamos casi una hora. ¿Y por qué? Pues porque un movimiento lleva al otro. Entonces ya mi cuerpo se empieza a sentir como mejor, me empiezo a sentir súper bien, empiezo a respirar mejor. Después del ejercicio que le mostré, de ir a sacar flemas y demás, me siento como que, wow, como que quiero más y bueno, aquí me quedo haciendo muchos movimientos. Entonces, es que me emocioné. Estamos haciendo esto.
adelante hacia atrás. Wow. Mañana, tal vez, yo creo que sí, vuelva a salir en vivo. Si no me siguen en el canal de YouTube, síganme ahí, se llama Movimiento con Rob. Sí, yo soy Rob. Síganme en el canal de YouTube o vayan a ver los videos, ahí tengo muchos videos. Miren, vamos a hacer esto que estoy haciendo acá. Giramos hacia un lado, giramos hacia el otro. Pero voy a tratar de salir en vivo otra vez aquí en TikTok. Cambiamos crucé las piernas y sigo haciendo este movimiento, lado a lado. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Muy bien. Y vuelvo a mi squat. Esta también ya es una posición de descanso para mí. Yo aquí me puedo quedar mucho tiempo sin que me duelan las rodillas, los tobillos, la lumbar. Yo diría que para ser honesto, para ser bien honesto, por ahí después de, no sé, 50 minutos, una hora en esta postura, me empieza de pronto a molestar un poquito, diría que a veces la lumbar. Pero es que es normal, o sea, es como si uno se sentara en una silla normal. Uno ya después de una hora de sentar en esa silla, pues ya el cuerpo como que, oiga, muévame, cámbieme de postura, haga otra cosa. Pero ya son para mí posiciones de descanso. Entonces por eso me gusta mostrarles esto y mostrarles cómo podemos llegar acá. Porque son posturas muy saludables. Detectamos inactividad, ok. Ahora se la pieza, ok. Está diciendo TikTok, ¿qué? Ok, ahí estoy. Bueno, ¿cómo se sintieron? Voy a ver si leo algunos de sus mensajes antes de irnos. Y si les gustan estas sesiones, pues seguimos haciendo. Quiero hacer una sesión un día donde ustedes me digan qué les duele, qué les pasa y les hago movimiento así en vivo. Esto es en vivo. No hay nada editado, no hay nada pregrabado. Aquí alguien me escribió medio calambre en el estómago. Me imagino que con el movimiento que te mostré. Es buenísimo, sí. Pero también hay que ganar rango de movimiento para hacer muchas de estas posturas y que se vuelvan como de una forma más fácil. Esmeralda, me encanta tu nombre. Lupe, perfecto. Bueno, aquí hay muchos mensajes, no alcanzo a leer todo esto. Sí. Ok. Pues muchas gracias a toda esta gente que está conectada aquí. Gracias por sus likes. ¿Les gustó este video? Regálenme un like en este momento. 1, 2, 3. Like. Corazoncitos. Pum, 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 pum. Eso, gracias. Alejandra, Vicky, Irene, Eugenia. Wow. Muchas gracias, muchachos. Puedo hacer esos movimientos llevando alineación la columna con quiropráctico. Ok. Se sintió rico. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Nos vemos mañana. Salgo por ahí. No sé, pero a las 10:30 de la noche. No sé, algo así. Ya cuando esté para irme a dormir. Aquí ya donde estoy ya estoy sintiendo sueño. Escríbanme. Si nos vemos mañana, para los que lleguen mañana, me escriban cómo se sintieron hoy, cómo durmieron. O si no durmieron bien, también me escriben. Me dejan saber.
y miramos qué podemos hacer para eso. Pero hay que mover el cuerpo para que nos sintamos mejor, ¿vale? Eso, hoy vas a dormir como, dices, como una bebé. Gracias a ti, excelente. Gracias por estar ahí conectados. Nos vemos la próxima. Esto es Movimiento con Rob. Nos vemos.